Bueno, chicos, estamos en una entrevista tanto especial porque estoy con una persona muy importante en el término del rol. Estoy acá con el empresario más exitoso y ex administrador del servidor uno de Super Danoa Roleplay, David Brauner, David Hammersmith. Por favor, presentate, David. Hola, pues muchas gracias por la invitación y pues feliz de estar acá. Muy bien, muy concreto y muy preciso. Bueno, vamos, vamos a iniciar con las preguntas. Las preguntas eh, esta entrevista va a ser sin preguntas de la gente. Esta entrevista más que nada la hago personalmente, por así decirlo. Y bueno, vamos a ver qué sale de bueno en este material. Que así, ¿estás preparado, David? Sí, sí, ya de una, vamos. Vamos a empezar con la pregunta fundamental. Va a haber dos cuestiones acá. Está el David empresario y está el David parte administrador. Que así vamos a empezar por la parte de David empresario y David, después David administrador. Pero antes de eso, David, quiero que me cuentes tu historia en el server, cómo conociste Supernova y cómo es actualmente tu juego en el servidor. Sé que tenés una historia muy larga, que así nada, explayate como quieras. Muy bien, voy a tratar de ser lo más resumido posible para no alargar esto mucho porque fuera por mí me tardaría hasta 3 horas acá. A ver, todo comienza por ahí en el 2017. Yo jugaba en el Free Roam y bueno, en el de Superdano y jugaba en otros servidores, pero como muy baja frecuencia. Bueno, y ya después de un tiempo dejé de jugar. A principios del 2018 empecé a jugar de nuevo SAMP en la Nova, en el roleplay, con Misty Day. Empezamos en enero y bueno, con otros compañeros que ya pues con el tiempo dejaron de jugar también. Bueno, así fue pasando el rato, nos hacíamos pandilleros. Mi primera pandilla era The Bloods, que era manejada por Ben Bustamante, uno de los administradores también del servidor uno. Y bueno, Ex. sí, ex administrador por eso. Ya con el tiempo me fui uniendo más pandillas, pero era como que las pandillitas estas de verde, nivel 4 nivel 5 pues que no son tan relevantes. Hasta que por ahí en junio del 2018 fue que implementaron el sistema de empresas como tal. Ya no era solamente banda, sino que era empresa, mafia y pandilla. Sí, Ahí yo fundo mi primera empresa, Big Tours, que era una empresa de transporte público, porque me compré un coach a eso de finales de junio de 2018. Y bueno, esa empresa duró como un mes. En esas me contacta el administrador, el ex administrador, Wade Rodwell, para decirme que quería hacer una fusión de las empresas y bueno, eh, fui para SPTU, nos fusionamos con SPTU y ahí estuvimos trabajando desde julio de 2018 hasta noviembre. Ahí empezaron a surgir algunos problemas con él y ya después de unas cuantas discusiones, ya pues como que decidimos independizarnos, perdón, de esa empresa, pues porque estábamos muy aburridos ahí. Entonces ahí sale el proyecto de TGT, que lo hice con Gustavo Stronger, actualmente Bernard Legrand, y Lorenzo Payares, que no está jugando mucho actualmente. Bueno, en la primera semana, las 2 primeras semanas, perdón, de TGT, era todo un éxito porque la empresa estuvo llena prácticamente en un momento y teníamos demasiados integrantes. De hecho, estábamos pensando en hacer la TGT 2, pero pues como que llegaron las convocatorias y se fue vaciando un poquito. Pero aún así, sí, íbamos muy bien, excelente hasta ahí todo. Ya luego, como en febrero de 2019, después de que Joaquín Soccer entró a PD, en esa época yo hablaba un montón con él y entonces me dieron ganas también como de probar, porque yo realmente nunca estuve interesado en entrar a SAPD, por ende me postulé y quedé. Normal, estuve como un mes y medio, casi 2 meses en SAPD, eso de mayo, inicios de mayo de 2019, renuncié y volví a sí. TGT. La volvimos a abrir, eso normal. Ya después en julio me volví a postular a SAPD
y ya entré con otras personas, ayudé pues a entrar enseñándole a rolear a algunas personas en julio y bueno, fui así hasta octubre de 2019, que fue cuando llegué a la moderación, en noviembre que llegué a la administración ya como tal y, y eso. Ya en enero yo renuncié a, a SAPD porque pues como que ya sentí que me estaba saturando de lo mismo siempre y un par de días después de haber renunciado a SAPD fue cuando Joaco me comentó sobre el proyecto de DSF. Entonces me uní a él y bueno, ya le ayudé a sacar un poquito más adelante el proyecto, haciendo algunas Sí. modificaciones, creando algunas cosas. Y ya después de eso, como en marzo, bueno, hubo un inconveniente ahí, por ende tuve que salir de SF y volví a abrir ITGT. Ya después en julio eh, entré a esa PD y bueno, hasta donde estamos ahora. Básicamente fue eso. Creo que me demoré bastante, pero es eso. No, no, no pasa nada. Tomate el tiempo que vos quieras en dar las preguntas, eh, digo la respuesta. Y bueno, nos contaste muy resumidamente tu historia, Sí, 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 sí. porque yo sé que vos tenés muchas cosas más para contar. Vamos a otra Ujú. pregunta. Eh, bueno, nos contaste de tu pasado como empresario. ¿Sos o fuiste, llámalo X, llámalo Y, el empresario más exitoso del server? ¿Me podrías explicar a qué se debe ese reconocimiento que muchos usuarios te dieron? Ah, Eso del empresario es importante de ANOVA, pues al menos no sé si ese título todavía me pertenezca porque bueno, no sé, no es algo tan relevante, pero viene más también del año pasado. Yo supongo que es más de la época del año pasado y finales de 2018, pues que era como ya las épocas más importantes que estuve en empresas. Creo que es por la constancia más que todo, la constancia y la innovación. ¿Por qué innovación? Porque cuando yo comencé a meterme en el mundo de las empresas, veía que todo era demasiado superficial y que no había ningún tipo de interacción dentro del juego. O sea, las empresas que habían hacían puros roles en foro, los integrantes, claro, se llevaban muy bien dentro del juego, pero como que era puro OC y ya, no había tanta cosa por hacer. Así que pues por esa parte. Por otro lado, también porque ese soporte para que las personas llegaran a las facciones fue otro de mis intereses, de que no era solamente que la persona esté aquí como para pasar el rato y ya, no, sino que también que esa persona siga escalando en sus metas. Por eso, y qué más, por la constancia, como había dicho al principio, porque a pesar de todas las personas que iban pasando por mis empresas, que son muchísimos jugadores, que no tengo la cuenta ni siquiera, eh, todas esas personas pues vieron que yo siempre me quedaba en lo mismo de esperar más integrantes, y me acostumbré a eso, de que entre gente que salga, que entre, que salga, estar ayudando y era como muy normal para mí. Y eso. Mientras que, por ejemplo, algunas empresas que nos querían hacer competencia duraban 1 o 2 semanas, duraban muy poco. Pero yo siempre estaba ahí tratando como de que estar en el estándar o estar como llevando el liderazgo de todo eso. Pero básicamente no creo que sea demasiada ciencia. Se trata de eso, de ser muy constante y de que a uno le guste lo que está haciendo más que todo. claro, claro. Bien, muy buena tu respuesta. Eh, Vamos ahora con otra pregunta. Eh, Fundaste la empresa más importante que, bueno, para mí, yo que soy, años ya van a ser que juego, para mí fundaste la empresa más importante. En el momento fue un boom, TGT, que así me gustaría saber cómo surge el surgimiento de esa gran empresa que al día de hoy creo que sigue activa, ¿no? Sigue, si mal no Sí, recuerdo, sí, sí, sigue. ya te digo. Bien, me gustaría saber cómo es que surgió la idea de esa empresa. Bien, pues TGT, como había dicho al principio,
DGT surge de discusiones, de inconformidades, de saturación, de la rutina de limitaciones que teníamos en esa época en SPTU. Por ende, nosotros, varios integrantes nos salimos de SPTU, que por suerte, al menos muchas personas de esas siguen jugando hasta ahora. Nos salimos de SPTU y surgió como esa idea de querer hacer una empresa que mantuviera el propósito del transporte público, pero ya le sumamos el tema de la renta de vehículos, que en ese entonces no se había visto en el servidor, no era algo tan común. Y pues bueno, o sea, fue eso más que todo. Era como una especie de refugio, era como tratando de ver qué podíamos hacer nosotros, porque en el caso mío, yo considero que en esa época yo seguía siendo demasiado novato en todos los sentidos. Entonces, era ver, era experimentar, no estábamos arriesgando porque ninguno de nosotros tenía idea de lo que estábamos haciendo, pero pues, mm, o sea, la empresa creció tan rápido que nosotros nos tuvimos que acoplar a tener que seguir trabajando en ella y mejorarla cada vez más. Y pues, mientras que yo iba saliendo de la empresa y entrando a facciones y todo eso, pues ha estado Gustavo, han estado otras personas también ayudando, que esa es otra de las razones por la cual creo que TGT es grande en ese sentido, de que está ahí, de que siempre está ahí a pesar de que cierra un momentico, ya después se vuelve a abrir y vuelve a entrar muchas más personas. Por ejemplo, ahora hay como 18 integrantes y que hayan 18 integrantes hoy en día en una empresa en Supernova es muy difícil porque las empresas ahora como que no tienen más propósitos innovadores, o sea, como que la mayoría de empresas, tanto del uno como del 2 ya tienen tareas que otras empresas predecesoras han cumplido. Esas tareas ya son como que muy Claro, quemadas. Entonces, como que tienen la una gente entra carga a una... muy alta. Exacto. La gente entra ahora a las empresas, es como para postularse solamente a una facción y ya está. Cosa que al menos antes, en mis buenas épocas, digo, no era así. Antes la gente se postulaba a una empresa para estar en la empresa y era bastante más llevadero. Y pues eso, Claro, o claro. sea, TGT ha cerrado muchas veces, ha abierto, pero es eso, o sea, siempre hay gente apoyando el proyecto, hay gente que se une, que sale. Pues creo que una de las muestras más claras es que es como el número de integrantes, como he mencionado ya un montón de veces, de que cuando la fundamos a las 2 semanas eran los 25, en julio del año pasado también éramos como 20, ahorita mismo hay 18, en la época que yo renuncié a la administración habían como 15 o 16 páginas de entrevista, pero al caso, que es que eso es demasiado y es muy difícil de alcanzar. Es que sí, es demasiado complicado, o sea, son por años, o sea, no te estoy hablando de años que fueron eh, entrando gente, saliendo, Ujú. una cosa. Eso también es otra cosa también, de que entra y sale gente y hay elementos que yo tomo para la vida real de eso. O sea, no es como que yo, ay, el que está sabiendo manejar, el que sabe manejar empresas en SAN 2020, no, sino que yo de ahí extraigo el tema de la interacción con los demás, porque gracias a eso también es que en la vida real me ha servido un montón para cosas, ya sea en el colegio, para actividades pues, que suelo realizar en mi vida personal, y es eso, el liderazgo y el saber interactuar con las personas. Claro, exactamente, es fundamental eso que acabas de acotar. Bueno, vamos a otra pregunta, un tanto relacionada con este tema. Eh, Me dijiste que fuiste eh, civil, te hiciste civil porque las bandas no te llamaban, ¿no? Pues me hice civil en ese entonces, en junio de 2018, eh, porque inicialmente por eso, por lo del tema de que las empresas ya tenían pues su propio título de empresa y ya no era banda, y porque ya las bandas en ese entonces no me llamaban la atención. Claro que en el 2018 el servidor uno no era tan tóxico, al menos a mi parecer, pero como que, no sé, ya no me llamaba tanto la atención y yo nunca fui bueno para las bandas, pero como que igual me divertía al principio, pues cualquier verde, ¿no? Claro.
Claro, claro. Me gustaría saber cuándo fue el pum en tu cabeza en plan, bueno, voy a dedicarme a esto y esto voy a dedicarme todo el tiempo. Me gustaría saber cuándo fue ese boom en tu cabeza que pensaste en, bueno, me hago civil y vamos a ver qué pasa. O sea, ¿qué, qué te pasó por la cabeza cuando fuiste civil y hiciste tu primer Uf. seca? Mm, eso es muy difícil porque yo nunca lo pensé. Eso es como cuando que me postulé a esa la primera vez. Es algo que surgió en el momento. Yo Claro, cuando hice que la primera hiciste. empresa, ¿no? Es algo que directamente lo hiciste sin pensarlo y ahí. Exactamente, eso fue ya con el tiempo que yo decía, bueno, tengo ya un año aquí, ya como que, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? O que es como que algo muy espontáneo. Y yo realmente también valoro eso, de no tener que estar pensando, bueno, voy a ser civil desde hoy hasta dentro de 3 meses y luego voy a hacer esto. No, es como que lo que surja. Si en el momento tengo que renunciar a una facción para ir a ayudar a un proyecto emergente, de una. Que por ejemplo, eso fue lo que pasó con DSF. Yo renuncié, a los poquitos días me salió lo de DSF y me fui para allá. Y es así con todo, o sea, es como que yo realmente no pienso mucho en que, ay, es que voy a hacer esto, pues porque realmente no tiene mucho sentido hacerlo. Y lo de civil es eso. Fue un momento en que vi que las empresas como que listo, me llamaban la atención y como que a la gente le gustaba y ya, y me quedé ahí. Claro, claro. Sí, sí, porque, bueno, convengamos que en ese entonces hacer una empresa era, era corte, wow, es una empresa, es rol. En esos tiempos Ujú. era una novedad. Ahora Exactamente. ya no es tanto y hay poca menos gente en ese ámbito, pero la poca gente que hay sabe lo que vos hiciste por el mundo de las empresas. Sí, algunos se acuerdan muy bien, porque como te decía, o sea, por mis empresas o las empresas que he tenido la suerte también de liderar en compañía con otros, han habido un montón, pero un montón de jugadores. Y sin exagerar, creo que serán más de 150 o más de 200 personas, porque es que tener en cuenta en Big Tours, en SPT o en TGT, en Spandex y en las empresas donde he sido ayudante externo y todo eso, un montón de gente. Claro, o sea, por años veniste ayudando a la gente con su rol y no solamente eso, sino que también en ayudarlo a progresarlos como jugador, ayudarlos a entrar en acción, que eso es una cosa Exacto. muy complicada. Ah, Convengamos sí, que sí. o sea, que de un día al otro vos tardás en aprender el verdadero esfuerzo. Y de hecho de ahí también viene esa razón de ayudar, de que al menos en la época que yo empecé todo esto, no había tanta gente que tuviera esa dirección tan fija de enseñar algo o gente como con ese propósito tan claro. Me refiero, yo aprendí a rolear como muy a la maldita sea, o sea, yo aprendí a rolear no porque alguien me haya enseñado, sino que yo veía a la gente cómo roleaba. Porque Sí, a eso de final de 2018 yo seguía roleando como una mierda. Y cuando yo empecé, por ejemplo, a ver los roles de Fabián Duque, que pues de hecho él es una de mis inspiraciones principales, eh, ahí fue donde yo tomé la esencia principal para empezar a rolear. Y ya el resto como que es pura añadidura. Pero eso sí, o sea, ya el resto de las cosas a la hora de rolear y todo eso, eso es paja, la verdad. Porque habrá muchos usuarios que piensan que yo soy un amante del rol y que yo vivo pues prácticamente de rol y fotosíntesis, pero no, a mí realmente no me gusta estar roleando las 24 horas y esas cosas, como que del momento. De hecho, algunos de la mafia me lo dijeron en algún momento, que yo roleo cuando me conviene, y pues sí, o sea, yo no lo hago como que, ay, es que a mí me encanta, no, no, claro, piensan que sos como una especie de loquito por el rol. Y decís, sí, eso no, no, no soy de eso. te imaginé todas las 24 horas tirando un barra a mí.
Viste, respirando No, rolear. no, no. No, hombre, eso es paja, Por ¿no? favor, Dios mío. Bueno, muy buena tus respuestas. Eh, Última pregunta que te voy a hacer de empresas. Eh, a los ojos de los demás, sos un gran influencer, por así decirlo, porque gracias a muchos aprendieron a rolear gracias a vos. Me incluyo, porque yo también aprendí a rolear gracias a vos, y, y la verdad que, ¿cómo llevas eso de que ayudaste a mucha gente en estos años? ¿Cómo te sientes a vos personalmente? Realmente no es algo que yo le preste tanta importancia. Y no me interesa tanto que la gente me dé crédito de, ay, David me enseñó a rolear, porque, no sé, no tiene sentido para mí. Para mí, claro, que la gente esté agradecida es muy bueno, pero no es como que mi nombre tenga que estar plasmado en todas partes y que diga David le enseñó a rolear a este jugador. Me parece que es como que absurdo. Si yo hice algo en un momento, pues está bien, pero no significa que yo tenga que tener ese crédito para toda la vida y que yo vaya a cargar con eso pues hasta que me haya el servidor. Si alguien dice, ah, sí es que David me enseñó a rolear, listo, está bien, pero si alguien que yo le enseñé a rolear no dice que yo le enseñé, pues no importa, porque como te digo, está bien, o sea, no, yo no estoy enseñando con ese propósito de remuneración. ¿Para qué? De hecho, Claro, hay un montón de jugadores que también me escriben PMs en el foro, me envían mensajes dentro del juego. De hecho, una vez me llegó hasta un correo electrónico de alguien que me estaba pidiendo que le enseñara a rolear. Y yo le digo, bueno, mira, a tal hora nos vemos en tal sitio o escribime cuando me das fuera de servicio. Hay veces que no puedo atender porque o estoy ocupado o directamente no tengo tiempo, no puedo hacerlo. Pero al vez que he podido, lo hago. Y a mí muchas veces me han dicho, no, ¿cuánto te pago? ¿Cuánto cobras? Y yo, ¿por qué tengo que cobrar por algo tan superfluo? La verdad, para mí no tiene sentido hacer. Como que claro. Es lo mismo normal. que enseñarle a un mono a abrir una banana. O sea, es algo que Sí, ya en sus genes ya tiene que estar implementado o desarrollarlo por. exactamente. Ujú. Claro, claro. Muy bueno lo que acabas de. Bien, eh, me gustaría hacerte una preguntita más que ahora que se me vino a la mente con el tema de TGT. Es que tu facción, va, tu empresa, eh, viste, ya quería, te daba líder de empresa, ¿no? Tu empresa eh, tuvo varias generaciones. Eh, no es así, ¿no? O sea, tuvo varias Sí, sí, generaciones. sí. Ujú. Bueno, de todas las generaciones que tuviste de personas, ¿cuál crees para vos que fue la generación más influente en el ámbito del rol, de facciones, incluso de administración? Las mejores generaciones de TGT. Bueno, primero tengo que aclarar que generación no es cuando la empresa cierra y abre, no, generaciones cada vez que la empresa renueva a los integrantes completamente. Por ejemplo, los integrantes de la generación uno son, por ejemplo, 15 personas y los de la generación 2 son otras 15 personas diferentes a las de la generación uno. Entonces así es como se va dividiendo. Y ahora teniendo eso claro, pues las mejores generaciones, a mi parecer, creo que fueron la primera o la segunda, la sexta y la octava. Sí, la octava. O sea, ya para dar un poquito más claro, cuando la fundamos, esa fue la primera y segunda generación. La sexta generación es eso de julio 2019 cuando estaba Ezio, cuando estaba Guada, Ajax y bueno, otro montón de gente. Y la generación 8 que si no me equivoco fue este año, fue a principios de este año, bueno, fue para eso de marzo, de cuando entró Giotto Bongola y bueno, personas también. No, perfecto. Muy bien. Bueno, pasamos por el recorrido de David empresario y a- eh, ahora nos toca pasar por el David administrador. ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, o sea, ya contaste tu llegada, o sea, lo que quiero es, eh, ¿cómo llevaste tu estadía de administrador? ¿Tuviste muy buenas críticas? ¿Hay otras críticas que te han molestado?
¿Cómo llevaste tu paso como admin? Sinceramente, a mí en lo personal me molestó la forma en cómo administré, más que todo porque, pues, como la conducta en sí para mí era algo nefasto, que al menos un administrador de un servidor, pues que ya estaba teniendo tanta relevancia, no podría tener. Lo digo era porque, no sé, era era muy terco, lo sigo siendo, pero en esa época era aún más. Y pues respecto al tema de las buenas críticas, las malas críticas, no, pienso que de hecho es al contrario. O sea, casi siempre eran malas críticas, pero eran justificadas. Pero eso sí, o sea, tampoco era como la peor basura, no era la peor basura de la administración, pero no, me sentí satisfecho con lo que hice. Y pienso Claro, pues que pude haber sido mejor en un montón de aspectos. claro, claro, porque, bueno, cada persona es humana, o sea, todos somos humanos y todos nos equivocamos, ya lo dijeron un montón. Ujú. eh, y bueno, nadie está a salvo de los errores humanos, es así. Tampoco hay que matar a alguien por error. Son cosas que pasan y bueno, vos Sí, de sí, los sí. errores habrás aprendido. Ah, claro, claro que sí. No, y me siento muy contento de que al menos los administradores de ahora no sean así, porque la administración de finales de 2019 era una vergüenza, y es así. Era una vergüenza, no lo digo por mí, lo digo es por varios factores que no creo que tenga que mencionar, pero era, era muy incómodo en muchos sentidos. Bien, vamos ahora a algo más comunitario entre administradores de esa época. ¿Vos tuviste buena relación con tus compañeros administradores o Mm, tenías una pésima comunicación? esa pregunta me la hicieron hace un tiempo también. Eh, de un 10 mi relación con los administradores era 6.5 o 7 porque, como dije, al menos en esa época, la administración del uno era muy de egos, era muy de egos de que es que este es el que tiene más confianza con los dueños y es que este es y como este tiene más poder, pues así, era muy estúpido, pero era por eso. Yo no me llevaba mucho con todos y habían otros que también tenían sus cosas que pues obviamente son factores humanos, pero que al menos a la hora de administrar eran cosas muy infantiles, que pues ya ellos mismos deberán saber cuáles son. Claro, bien. Me gustaría saber cómo era, o sea, cambio, o sea, me trabé. Me gustaría saber básicamente cómo fue que terminó tu estadía como administrador. Eh, ¿Cómo fue? Uf, ¿cómo terminó mi historia como administrador? Mm, ¿Cómo te respondería eso? Mal, mal, muy mal, muy mal. Porque ya venía la presión desde hace muchísimo tiempo, desde que pasó lo de la salida de la mafia y con un montón de administradores ya teníamos inconvenientes y era muy incómodo, como ya he dicho. Entonces, al menos mi salida tampoco de eso fue agradable, porque yo salí de la administración con ganas de ir al servidor 2, estar en SAPED y tratar de cambiar un poquito la situación que al menos en esa época era paupérrima, era una cosa horrible, pero, pero igual, o Sí, sea, ya vos sabrás también que de hecho vos también viviste todo eso. sí, sí, exactamente. Vamos a hablar ahora un poco sobre las facciones. Bueno, estuviste en SAP, Sí, en SAP del servidor 2 y, sí, y son, bueno, son las únicas facciones en las que más te destacaste. Un poco en Distrada Familia, pero hasta ahí nomás. fue, sí, bueno, en los inicios. Bien, me gustaría saber tu estadía en SAP porque también tenés una
pequeña historia en el servidor uno en esa facción. Adelante. Bien, en el uno, a ver, como dije, de hecho lo dije pues al principio de la entrevista, yo entré a esa PD por curiosidad, era como para experimentar, a ver pues la gente qué tanto es que le llamaba la atención de esa PD. Y pues me postulé unas semanitas después de que Joaquín lo hizo. Eh, no me gustó del todo esa primera vez porque, por ejemplo, si yo ahorita mismo soy manco, antes era peor, o sea, era horrible y roleando tampoco era lo mejor. Entonces, Sí, en esa ocasión no me gustó. Ya en la segunda vez que estuve, sí, porque ya como que ya está más familiarizado, ya conocía todos los conceptos y pues como que ya era más autónomo. Ya teníamos muchos amigos dentro de la facción y era como ya más unido todo, era más agradable. Y esta tercera vez en el servidor uno pues igual, es como la segunda ocasión. Entré y ya pues conocí un montón de gente, ya conocí a otro montón también. Y pues es agradable porque como que ya nos conocemos y ya como que conocemos las reglas. No es como empezar de cero, ¿no? Y respecto al servidor 2 yo entré a ZPD, no me acuerdo realmente cuándo fue, creo que eso fue, estoy seguro que fue antes de que de la cuarentena y todo esto. Pero entré, era como por curiosidad también de ver qué se hacía allí. Y bueno, pues normal, estuve ahí como 2 o 3 meses, si no me equivoco, la verdad no me acuerdo muy bien. Y bueno, y también estuvimos cambiando algunas cosas, de hecho, muchas de esas cosas que hice y bueno, que hicimos en el servidor 2 en Zapede siguen vigentes hasta ahora. Al menos pienso que no fueron las mejores decisiones las que tomé, puesto que era como una especie de tirán, no sé, era también estaba mal lo que estaba haciendo, pero al menos gracias a eso es que se pudo llegar un poquito de una forma más suave a cómo está la facción ahora. Claro que Joaquín ha hecho un trabajo muy excepcional, o sea, Joaquín ha hecho pues, cosas que en el servidor 2 nunca se habían imaginado, pero es eso. Pienso que al menos gracias a que estuve ahí, de que estuvimos haciendo cambios y todo eso, no solamente yo, sino también con vos, con Eliseo y con los demás policías que estaban en esa época, eh, la facción está ahora como está. bueno, ya que hablamos de liderazgo de Joaquín, me gustaría saber, vos que estando en SAP actualmente en el servidor uno, me gustaría saber eh, cómo es el liderazgo de Carlos, cómo sentís que Carlos está influenciando la facción. ¿Pensás que Carlos la está llevando bien o crees que a Carlos le falta algo o tiene algún error? Desde tu punto de vista, ¿no? Para, Sí, sí, sí. para generar problemas ni nada, porque lo que menos busco es generar problemas. Sí, sí, eso es. Voy a responder de la forma igual más sincera y tampoco tan exagerada. O sea, Carlos ha hecho muy buen trabajo porque pues a pesar de la caída que tuvo la facción cuando salió la mafia, Carlos se supo mantener e hizo que muchas personas se postularan y se mantuvieran en la facción pues hasta ahora, que de hecho son policías que hasta ahora continúan y son muy buenos. Carlos ha tenido un liderazgo bueno, ha tenido un liderazgo bastante bien y pues no creo que hayan problemas mayores. La influencia de Meyer en el liderazgo de Carlos es bastante marcada, claro que sí, pero no creo que sea algo malo, porque pues Meyer puso sus cosas en la facción, Carlos quiere mantener algunas de esas cosas y pues yo no le veo nada de malo. Bien, con respecto a Meyer, ¿vos crees que Carlos pueda, no sé si ya lo habrá superado, pero en el caso de que no lo haya superado, ¿vos crees que Carlos pueda superar la marca tan importante que dejó Meyer Usuga en la facción de policía? Sí, sí, lo ha superado en algunas cosas, porque pues en todo es imposible, o sea, ellos dos son diferentes y Meyer tenía sus formas, Carlos tiene sus modos y es como que cada uno tiene sus cosas. Pero Carlos ha superado a Meyer en bastantes aspectos. Le faltan algunos, pero ya es como cosas generales de la facción, no es algo más como de comparar, porque eso de comparar tampoco está bien. O sea, ya ahí como que es decir, Carlos ha hecho esto muy bien, cosa que por ejemplo antes
estaba un poquito más defectuoso, no estaba yendo de la mejor manera. Y bueno, así, o sea, ya con un montón de cosas también. Claro, la idea no es comparar, sino poner en juego los dos mandatos y saber cuál tuvo más resultado que el otro. Pero en ningún momento Exacto. comparar las personas, obviamente son diferentes y van a actuar diferente, claro está. Sí, sí. Y eh, vamos con otra pregunta que me gustaría hacerte, y es que em, has estado en las facciones de SAP, pero ¿qué pasa con SAF, con la facción de bomberos? ¿Qué pasa con CND? ¿O qué pasa con la familia, con la mafia ilegal que has presentado poca como actividad, por así decirlo, en esas facciones? Ah, contame un Bien, poco de... pues, bien. A ver, en CND, creo que la mayor actividad que tuve, al menos en servidor uno pues que es donde he podido interactuar, fue el año pasado, a eso de mitad y finales, que cuando estuvo Joaco un tiempo, que estuvo tratando de realzar la facción, y entre noviembre y diciembre, que estuvimos grabando un intento de serie y bueno, eso. Ahí no, o sea, no estoy satisfecho del todo, pero bueno, o sea, es algo. Y respecto a bomberos, no. Se me presentó una oferta cuando pasó lo de la salida de la mafia, pero no me llamó la atención, porque no era como algo de mi tipo y pues prefería quedarme en la empresa. Es por eso más que todo. Y ya pues en la mafia hice lo que pude, o sea, hice temas del foro, eh, algunas normas también y demás cosas que ya son como parte de la propia facción. Bien, muy buena respuesta. Vamos a una, ya para ir finalizando la entrevista. Eh, bueno, te fuiste un paso muy bueno por muchos lugares. Cada vez que siempre pisabas un lugar, hacías algo muy importante. Así que me gustaría saber cómo va a seguir tu estadía en el servidor de acá a unos meses o quizás años. Me gustaría saber cómo vas a estar. Si sentís que ya pasó tu tiempo, si sentís que te vas a retirar o si sentís que todavía tenés mucho por aportar. Bien, pues siento que he hecho muchas cosas y de hecho hay muchos amigos que me suelen decir, no, es que yo ya hice todo, que yo por qué sigo jugando, que por qué tengo ganas de seguir metiéndome en más cosas. Pero es como que depende del momento. Realmente no estoy como planeando irme del servidor de forma así como repentina, como no, ya mañana me voy y no volveré a jugar nunca más, porque sé que obviamente eso no va a pasar de esa manera tan radical. Entonces es como que, ¿qué cosas tengo planeadas? No sé, es lo que surja. Si por ejemplo el otro mes tengo que renunciar a SAP por X o Y razón, porque me salió un nuevo proyecto o hay algo nuevo por hacer, pues tengo que hacerlo. Lo haría porque eso, por el simple hecho de querer seguir experimentando cosas que vayan surgiendo en el servidor y cosas que también sean de mi agrado, cosas que me llamen la atención. Porque, por ejemplo, eso de que llegue a renunciar o que una pandilla, no creo que sea, no creo que sea como que uno de mis planes, eso sí, no, porque pues al menos las pandillas ahora no me llaman la atención. Antes, tal vez sí, pero ahora no, de ninguna manera. Y eso. Bien, muy bien. Eh, bueno, ya para ir finalizando, me gustaría hacerte la última pregunta. Si le tuvieras que dar un consejo a un usuario que quiere entrar a alguna facción o quiere llegar a la administración, ¿cuál sería el consejo que le darías a esa persona? Que, a ver, ¿qué consejo le daría? Que sea lo más constante posible y lo más transparente posible. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe qué circunstancias se le van a presentar y de qué maneras uno va a tener que cambiar para acoplarse a eso. Hay muchas personas que, por ejemplo, antes de entrar al staff,
son súper amigables y súper amorosos con todo el mundo, son súper amables, y ya cuando salen del estado se vuelven súper amargados y eso. Y bueno, o sea, eso en general. Que sean muy constantes, que sean transparentes, que si tienen X temperamentos, si son así, no importa, que sigan siendo así. Obviamente que hay que acoplarse un poquito a lo bueno, a lo normal en el servidor, sí, pero no es como cambiar la personalidad de forma tan abrupta, no, sino más bien saberse comportar. Porque igual, Claro, a pesar de que sea un juego y de que sea un 2020 otra vez, eh, está eso de que uno está interactuando con muchas personas y que al menos yo pienso que de esto hay cosas que se pueden extraer para la vida real. Hay muchas cosas que se pueden aprender y también hay personas que sirven mucho para cosas fuera del juego. Y pues eso es. perfecto. Eh, Antes que terminemos, voy a dejar que digas unas palabras, un mensaje, lo que vos quieras. Este momento es para que vos digas lo que quieras para las personas que te están oyendo. Ese mensaje que le daría a los usuarios, que traten de jugar sin hacerle daño ni intervenir en las cosas que van fuera del juego. Hablo sobre todas esas personas que se enojan y que se toman lo que sucede dentro de la pantalla de una forma tan real y tan absurda. No me refiero a que por el hecho de que alguien sea serio, sea amargado y de que se esté tomando pues, como si fuera parte de su vida diaria, no. Me refiero al tema de los personajes. Entonces, que es eso, de que traten de jugar divirtiéndose sin ofender y sin herir a nadie. También es muy importante que sepan que yo dentro del juego, en mi caso, soy muy hostil y todo eso, pero ese es el personaje. Ese es David Hammersmith. David Hammersmith es un conjunto de las cosas que a mí en la vida real me molestan de una persona. Porque yo, David, en la vida real no soy así. Así que es muy importante que eso lo sepan y que eso también lo apliquen en general. Que no porque un usuario te hizo esto, que ya te va a caer mal hasta en la vida real y que lo vas a doxear y después no. Que traten de ser muy centrados y que Claro, sean correctos. claro, claro. ¿Cómo te definirías de forma IC y de OC? De forma hice, pues, dije, David Hammersmith es un personaje eh, amargado, solitario, ¿qué más? Muy mamón, como me lo suelen decir también, pero ese es el personaje, ese es David Hammersmith. David Hammersmith es una persona odiosa, que ignora, pero es ese. Porque al menos yo en la vida real, David no soy así. No, y trato de que lo que sucede en el juego se mantenga en el juego. Porque si fuera de esa forma, pues al menos no seguiría jugando, supongo. Y es eso. ¿Y David de forma OC? ¿Cómo? De forma, o sea, es una persona, pues claro, soy un poquito más, soy sí, muy callado y todo, pero trato de no ser amargado en ese aspecto. Trato de no ser tan amargado como el personaje. De hecho, en las llamadas que suelo hacer con algunos jugadores, con algunos amigos, se han dado cuenta de que yo no soy como que así súper callado, de que todo alrededor mío es fúnebre, no. Yo soy mucho de hablar paja, de hacer chistes malos y lo que surja en el momento, espontáneo. Pero es eso. El David de la vida real tiene algunos elementos del personaje, que es eso de no darle confianza a cualquiera. Que por eso también es que no suelo hablar con todo el mundo, tratarme como de esa forma tan, no sé, tan extrovertida, porque pues no es lo que va conmigo. Pero eso sí, o sea, sí trato de ser como alegre y todo eso. Perfecto. Bien, David. ¿Te gustaría nominar a alguien para que haga la entrevista? Puede ser
un administrador, puede ser un administrador, puede ser alguien importante en las facciones, en cualquiera, puede ser un encargado y bueno, los dueños, cosa que no creo que me vayas a hacer porque Bien, va a ser ¿qué me medio gustaría? difícil. A ver, me gustaría nominar a Alejandro Buster, del Alejandro servidor uno. Beus, Buster del servidor eh, uno. listo. Entonces voy a nominar a Alejandro Beuster que se cope a hacer la entrevista, que así, si quieren eh, likes, digo, si quieren like, si quieren que Alejandro se cope a hacer la entrevista, revienten el like. Y bueno, David, gracias por haberte tomado el tiempo de hablar y de hacer la entrevista. Y muchas gracias a ti, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y por el rato. Bye, bye. Hasta luego.